Siempre un gusto tenerte en este espacio, poder platicar contigo, un honor. Anabel Hernández, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días y buenos días a tu auditorio. Gusto saludarte también para mí. Oye, muchas cosas que decir con respecto a la detención de Genaro García Luna. Muchas tú las documentaste desde hacía mucho tiempo en tus libros, en las publicaciones, en tu trabajo periodístico. Pero hoy lo que sí es que pues parece que lo agarró de sorpresa, ¿no? Me sorprendió a mí mucho que un hombre pues que tiene tantos vínculos, que está pues de alguna manera investigado, de pronto fuese detenido como fue Anabel, o sea, en un coche deportivo. Tengo entendido que su coche deportivo ahí en tenis, o sea, no, ahora sí que no se lo esperaba. Llegaron, lo detienen y bueno, pues ahora tendrá que enfrentar un juicio por tráfico de cocaína, varios cargos, por conspiración también, por falsos testimonios en la misma corte donde testificó el Chapo y donde terminaron por juzgar al Chapo y condenarlo a cadena perpetua. ¿Por dónde empezamos, Anabel? Bueno, Luis, pues habría que empezar, si me lo permites, pues por explicar al auditorio que estas acusaciones contra el señor García Luna pues no son nuevas. Yo en su momento, cuando era el secretario de Seguridad Pública, muy poderoso en México, cuando la gran mayoría de los medios de comunicación no hablaban de él, cuando era intocable, cuando era el hombre fuerte del gabinete de Felipe Calderón, cuando era el hombre que le susurraba al oído del presidente, cuando era el hombre que cuando se sentaba el gabinete de seguridad pública era él el que dirigía la estrategia contra el crimen organizado, incluso por encima de el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina. Bueno, yo en su momento publiqué en reportajes en mi libro Los cómplices del presidente en 2008, después en 2010 en Los señores del narco, tanto los señalamientos que había de supuestos vínculos con bandas de secuestradores, hasta los sobornos que habría él y su equipo más cercano, como Luis Cárdenas Palomino, como Facundo Rosas Rosas, Gerardo Garay Cadena, Armando Espinosa Benito y tantos otros de su círculo cercano que habrían recibido sobornos del cártel Sinaloa desde el sexenio de Vicente Fox. Yo publiqué esto en Los cómplices del presidente y en Los señores del narco. Tuve acceso a un documento que incluso tengo en mi poder hasta el día de hoy, por una parte de mis archivos, de una indagatoria que estaba haciendo asuntos internos de la PGR sobre estos señalamientos de venta de plazas al cártel de Sinaloa, de favores al cártel de Sinaloa, de Genaro García Luna y su equipo desde la AFI. Estamos hablando desde el 2001. Por eso me llama la atención, y tú lo verás ahora en este indictment, en esta acusación penal que existe en contra suya, que justamente lo están acusando que desde el 2001 hasta la fecha habría estado traficando cocaína a Estados Unidos. Ese es las acusaciones de contra García Luna, además de proteger al cártel de Sinaloa y de recibir sobornos. Pero estamos hablando de que esta indagatoria coincide con todas las investigaciones que había estado haciendo desde 2008, 2009, 2010, los señores del narco, donde ya tuve más información, más documentos de cómo funcionaba esta mecánica de complicidad. Y bueno, cuando publiqué Los señores del narco, tú lo sabes, te denuncié públicamente, el señor García Luna contrató un equipo para matarme, porque eran señalamientos que él esperaba que se parecieran, que permanecieran en sigilo e impunes. Y yo fui la periodista que reveló esto, pues lo cual le generó mucha incomodidad y me costó mucho a mí y a mi familia de persecuciones, de atentados, una fuente de información la asesinaron y una serie de represalias por ese trabajo de investigación. Fortísimo, en peligro tu vida, lo denunciaste en su momento, tuviste un apoyo también pues de todos tus lectores, de una parte importante de la audiencia, del público. Y bueno, pues ahí todas las cosas que se han venido documentando, Anabel. El asunto es que viene desde 2001 y pareciera que de manera a lo mejor muy frío, o sea, es sumamente complejo el tema, son tramas complicadísimas y se entienden, pero pues a detalle de lo que nos damos cuenta, pareciera ser hoy que el gobierno norteamericano pues dice, va a una investigación, va a un juicio contra García Luna, pues al final por lo que decías, por lo que se señalaba, apoyar
darle de alguna manera impunidad al cártel de Sinaloa, pues a cambio de obtener jugosas prebendas, sobornos, etcétera. Esto brinca muchísimo, Anabel, sobre todo porque no es algo nuevo. Por eso a mí el timing me sigue haciendo levantar la ceja. ¿Por qué hasta ahorita, desde tu perspectiva? Es una pregunta importante, Luis. Lo que te puedo compartir hasta este momento es que esta investigación del gobierno americano no nace con el juicio del Chapo Guzmán. Esta investigación del gobierno americano nace hace 5 años. Llevaban 5 años documentando, investigando, porque habría que decir que el señor García Luna fue muy habilidoso. En México, él constituyó una serie de empresas usando a su esposa, compró propiedades usando a su esposa. Por ejemplo, fui la periodista que publicó cómo cuando era secretario de Seguridad Pública compró casas y tenía lujos, vivía de una manera lujosa que no correspondía a sus salarios, ni a sus declaraciones patrimoniales, ni a sus declaraciones fiscales, ni a las de su esposa. Después fui la periodista que reveló cómo él cómo se va mudando poco a poco a Miami. Antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón, él ya tenía un pie en Miami, crea una serie de empresas, pero empresas fachadas. Cuando uno escarbaba y veía qué había detrás de estas empresas, uno en un restaurante quebrado a nombre de su esposa, otra una empresa que no hacía nada prácticamente, vivía en domicilios comprados que estaban a nombre de otros funcionarios públicos, y sin embargo él los usaba como propietario y nunca pudo justificar los contratos de arrendamiento. Yo los rento, pero pues para rentar en Estados Unidos el propietario tiene que pagar impuestos por la renta. Tú me estás pagando esto, ahora yo de esta renta que te estoy cobrando a ti, Luis, tengo que depositar esto al gobierno de Estados Unidos. Nunca se pudo comprobar eso, pues porque aparentemente tal renta no existía, sino eran aparentemente una especie de estructuras de fachada. Después, la información que yo tengo, y ahora lo publico en mi columna en la Deutsche Welle, es que fue un movimiento de $3 millones que García Luna habría hecho hace 5 años, lo que detonó ya una indagatoria muy específica del gobierno americano. Cuando él estaba allá en Miami, yo creo que pensó, este señor, no me ha pasado nada, aquí es como México, ¿no? Y yo puedo hacer lo que quiera, y es ahí donde me parece que el señor, evidentemente, como tú dices, como fue detenido, estaba muy confiado en que era intocable, y estaba tan confiado que comenzó a hacer movimientos de dinero justificables. Llama mucho la atención el momento, el timing también. Yo odio decirlo así porque pues de repente hay gente que quiere politizar absolutamente todo, pero pues que se dé en el marco de la campaña gringa, de la campaña Trump, que se haya dado unos días después de que haya venido aquí el fiscal, pues sí brinca un poco, ¿no, Anabel? Yo te comento y lo comento al auditorio que la información que yo tengo es que una cosa no está coligada a la otra. Y lo puede ver el auditorio con esta situación, Luis. Y lo publico, ahora acabo de publicar un nuevo libro, El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, que es un libro que publico en base a un diario secreto que escribió Vicente Zambada Niebla, el Hijo del Mayo Zambada, al cual tuve acceso en exclusiva. Estoy publicando esta información hasta ahora inédita, y en este libro publico justamente los antecedentes de esta detención de García Luna, y ya había yo anunciado un poco que esto se veía venir, porque en 2017 fue detenido por el gobierno americano Iván Reyes Arzate, un mando importante de la Policía Federal que no estaba en el radar directo de nadie, pero lo detienen y está ahorita en la cárcel de Chicago. Fue sentenciado, fue acusado de haber estado filtrando información al cártel de Sinaloa, y cuando él llega ahí,
cuando es su juicio, hay una serie de narcotraficantes que en su juicio, como por ejemplo el Grande, Sergio Barragán Villarreal, alias el Grande, habla de cómo le entregaban sobornos no solo a Iván Reyes Arzate, sino a García Luna, y da una serie de nombres. Entonces estamos hablando de que esto, entiendo, puede ser muy sospechosista como somos los mexicanos, pero la realidad es que esta detención es el fruto de una larga investigación que primero agarran a Iván Reyes Arzate y ahora a Genaro García Luna, y supongo vendrán muchos otros, porque hay muchos otros funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que recibieron sobornos. Y bueno, el propio, recordarás, Felipe Calderón en el juicio del Chapo fue señalado por esto. En una carta que publiqué de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en 2012, él narra que el propio Felipe Calderón encabezaba reuniones de narcos. Entonces estamos hablando que independientemente del timing, que parece ser a propósito, esto es una larga investigación que los americanos habían iniciado, te repito, al menos desde hace 5 años. Finalmente, Anabel, déjame preguntarte, ¿es un pez gordo, un big fish, Genaro García Luna, o más bien podría terminar por esta figura tan polémica? Testigos protegidos, digo, ya lo sabremos, todo también depende de la manera como se quiera mover el tío Sam, pero pues ¿quién sería el big fish si no fuera García Luna? ¿Calderón? No, yo pienso realmente que García Luna es un pez gordo, porque las conexiones de García Luna no se limitan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Tenía conexiones él en la PGR, hasta procuradores generales de la República estaríamos hablando. Sabía cómo se movían las cosas, era cómplice de muchos militares, era cómplice de algunos jueces, tenía la protección de empresarios. Estamos hablando de que García Luna sí es un pez gordo. Cuando se dirimió el juicio del Chapo Guzmán, yo decía, y lo dije públicamente en diversas entrevistas, pues el Chapo Guzmán es ahí un alfil en el ajedrez, pero si tuviéramos que hablar en estos términos, pues yo diría que García Luna pues es una torre o un caballo. Sí es una pieza importante en este juego de poder entre narco y gobierno. Vamos a ver quién termina siendo el rey, ¿no? Veamos si lo atrapan. A ver si lo atrapan y cuándo, porque pues también luego tarda demasiado este asunto. Anabel Hernández, te aprecio muchísimo que me tomes la llamada, siempre un gusto, Anabel, y bueno, pues te leemos muy atentos, y para quien no haya todavía, que yo creo que son muy pocos, pero que no haya adquirido ahí publicaciones, libros tuyos, investigaciones, pues ahí están disponibles todos en distintas plataformas. Gracias, Anabel Hernández. Saludos, gracias, buenos días, auditorio. Gracias. Muy buenos días.